Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos los que nos están acompañando en esta nueva masterclass. Como ya les había mencionado a los que asistieron a las masterclass anteriores, es una iniciativa de difusión por parte del Instituto Ortega y Gasset sobre temas muy actuales. Por esto les invito a consultar en YouTube los masterclass anteriores. Hubo dos sobre investigación en el periodismo, otro sobre periodismo audiovisual. También tuvimos una mesa debate sobre las próximas elecciones y hoy vamos con la cuarta actividad con la masterclass, la clase magistral del doctor Sergio Rivera Magos, titulada Reconfiguración del perfil profesional del comunicador a partir de la IA. El doctor Sergio Rivera Magos tiene el doctorado en comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos, es maestro en comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el TEC de Monterrey, y actualmente doctorando en innovación por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro y es director de comunicación estratégica de la UAC, así como es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es activo en varias asociaciones profesionales como la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, del Cuerpo Académico Política y Sociedad, del Comité Ciudadano Concer Querétaro 2050, miembro del Comité de Transformación Digital de la UAC. También es activo en la Red Mexicana de Investigadores de Comunicación Pública y actualmente es profesor en la licenciatura en Comunicación y Periodismo, en la maestría en Comunicación y Cultura Digital y en la maestría de Gestión e Innovación Pública, así como en la maestría en Comunicación y Diseño Hipermedial. Ha publicado en varias revistas de comunicación y ciencias sociales, ha coordinado diferentes libros de comunicación política y cultura digital. Ha publicado en revistas académicas de México, España, Chile, Brasil, Estados Unidos, Colombia y Portugal. Y entre sus líneas de investigación se incluye comunicación política y cultura digital. Entonces, con toda esta experiencia, y además, pues le agradezco al doctor haber aceptado la invitación, viendo todo lo ocupado que está. Muchas gracias nuevamente, doctor, por aceptar la invitación y pues damos inicio a esta masterclass. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Isabela, y muchas gracias al Instituto Ortega y Gasset por la invitación. La verdad es que es un instituto que he admirado siempre, que para mí es una gran oportunidad colaborar con ustedes en esta ocasión. Y bueno, se trata de que tengamos una charla acerca del el rol actual, el perfil actual del comunicador a partir de la irrupción de la IA, del uso intensivo de la IA actualmente, tanto en el campo profesional de la comunicación como en diferentes áreas de la vida cotidiana y de la vida profesional. La idea, ahorita les voy a mostrar un poco los objetivos, el contenido, pues es tener una charla, desarrollar algunos temas y al final, pues poder interactuar entre nosotros a partir de las dudas o preguntas que pudieran tener y que yo pues les pueda resolver o que les pueda aportar algo en ese sentido. No sé si me escuchen bien, hace rato Isabela se estaba cortando un poquito, no sé si yo sí tengo continuidad total en el Se audio. Sí, escucha bien, completamente. Sí, doctor. ¿verdad? Sí, muy bien. Todo Muy bien. bien. Ok. Bueno, un índice, porque son bastantes contenidos, espero no abrumarlos con todo lo que voy a plantear. Son bastantes contenidos. Vamos a empezar por
tener muy claro el objetivo de la charla. Hay varios planos contextuales, el de la cultura digital, el de la práctica de la comunicación hoy en día en un contexto de IA. También hay algunos contenidos que tienen que ver con el papel de la tecnología en la definición de estos roles, de estas tareas y de estas competencias que un comunicador debe tener en el 2025. Y luego algunos ejemplos de utilización de la IA ya en lo que tiene que ver con la comunicación en agencias, con la comunicación en medios, con la comunicación organizacional, política, diferentes situaciones y casos que tienen que ver con cómo se está incorporando la IA a la práctica profesional del comunicador, ¿no? Y luego les voy a proponer, pues, ahí unos principios estratégicos para poderse relacionar con la IA amigablemente, productivamente, sobrevivir a la IA. Y pues bueno, algunos principios que yo he consolidado a través de procesar información, también de la práctica cotidiana que tengo haciendo comunicación aplicada. Y bueno, finalmente tendremos una reflexión a partir de los contenidos, unas conclusiones y como les decía yo, pues al final poder interactuar, intercambiar algunas reflexiones. Y el objetivo de la charla, pues, es describir el rol profesional del comunicador. Con comunicador yo estoy incluyendo a la gente que hace periodismo, medios, comunicación publicitaria, también aquella que hace marketing, aquella que hace comunicación política, pública, institucional, gubernamental. Todos estos comunicadores que en diferentes frentes pues trabajamos la comunicación y la ponemos al servicio de las instituciones, organizaciones o segmentos o audiencias públicos, seguidores, como lo queramos ver. Entonces ahí englobo a todo aquel profesional de la comunicación. Sé que el instituto tiene también posgrados en comunicación, entonces voy a tratar también de dirigir la charla un poco en ese sentido. Entonces es describir el rol profesional del comunicador en el contexto de la incorporación de la inteligencia artificial al campo laboral de la comunicación, a la comunicación aplicada, identificando las competencias emergentes necesarias para trabajar ya en este contexto de IA, para desempeñarse en agencias, medios, organizaciones de diferentes tipos y entornos diferentes de comunicación. Como les decía, puede ser incluso comunicación de la ciencia, comunicación política. Ahorita vamos a ver varios escenarios de comunicación. Y luego la propuesta de estos principios estratégicos que nos llevan a tratar de redefinir el rol, tratar de ver cuál sería el rol de alguien que esté en comunicación hoy en día en este contexto de la inteligencia artificial. Lo primero que quiero proponerles, y esto tiene que ver con la parte de contextualización, antes de problematizar el ejercicio de la comunicación hoy en día con la presencia transversal de la inteligencia artificial y el perfil que deberían tener aquellos que nos dedicamos a la comunicación y sobre todo pensando, creo que habemos varios académicos en este momento pensando también en que formamos profesionales o perfiles que están especializados en comunicación, ya sean licenciados en comunicación o maestros en comunicación en las diferentes áreas. Entonces también pensar en ese sentido, ¿no? Como ven, esta imagen conjuga una determinada era o época, una tecnología propia de esa época, un rol profesional que en ese momento se estaba desempeñando y competencias que de acuerdo a esta era o de acuerdo a este momento histórico, un momento de la comunicación, pues estábamos requiriendo o estábamos necesitando. Ahí voy a mover aquí tantito esta cosa para poder ver la gráfica, o el gráfico completo. Eh,
Si se dan cuenta, el comunicador estuvo muy identificado con ese rol del emisor. De hecho, los modelos de comunicación básicos, eso era lo que proponían, el emisor, el mensaje, el receptor. Entonces, en los años 60, 70, 80, 90, se nos asumía como emisores, como aquellos que generaban el mensaje, como la fuente del mensaje, como los profesionales de la comunicación que estaban insertos en las organizaciones o empresas de comunicación, pero que éramos básicamente los emisores. Pero hoy en día, pues vamos a ver cómo tenemos que ir de ese rol o ese estereotipo incluso que duró durante muchas décadas a mediadores, a mediadores comunicativos o a mediadores tecnológicos. Entonces, vean cómo la primera etapa que llegó hasta los 90 la podemos definir como la etapa analógica, esa etapa de lo que hoy conocemos como los medios convencionales, en su momento se le llamaron medios de comunicación de masas y que básicamente eran la televisión, la radio, la prensa, el cine, todos esos medios que se basaban en la tecnología, sí, pero sobre todo en grandes empresas que podían hacer llegar los mensajes a audiencias masivas. Eso duró hasta los 90 con la llegada de Internet. Y en ese momento la tecnología disponible pues era el microondas, el cable, el satélite, el rol profesional era de este emisor, narrador, del periodista que nos contaba la noticia, que nos hacía llegar la información, de aquel profesional que generaba contenidos. Y las competencias clave eran básicamente escribir bien, buena locución, saber de medios audiovisuales, saber de información, de procesos sociales, de periodismo. Y entonces ese modelo se mantuvo hasta los 90. Cuando llega la era digital, que llega con Internet y con la digitalización de muchas cosas, hay veces pensamos que Internet inaugura lo digital, pero pues ya el CD-ROOM, el de audio trabajaba en una lógica digital en los unos y ceros. Ya teníamos soportes digitales. Cuando llega Internet, pues obviamente es la tecnología que empieza a cambiarlo todo. Y empezamos con el 1.0 de páginas estáticas, nos vamos al 2.0 de redes sociales. A partir del 2005 se inaugura la etapa de las redes sociales con la salida de YouTube, después Facebook, después empezaron a salir otras plataformas, X y demás, ¿no? Y entonces estábamos en esta gran etapa en donde ya había prosumidores y en donde ya no solamente estas empresas de comunicación que habían manejado el primer escenario eran las que podían hacer comunicación. Ahora los usuarios podían hacer comunicación. El rol del profesional de comunicación, acuérdense de la moda, del boom, del estallido del community manager. Ser community manager era así como muy fashion y como muy actual y como muy de moda y además si le completaba uno con que además uno era DJ y que además era uno medio hipster y que además era así lo cool de lo cool. Y entonces pasamos de aquellos que hacían páginas web, que eran los profesionales muy valorados, a los community managers. Al principio eran personas que intuitivamente gestionaban las redes, después empezaron a consolidar todos esos perfiles profesionales que tenían que ver con gestión de redes. No solamente el community manager, sino era el manager de contenidos, era el analista de datos, era tipo de managers encargados de determinadas cuentas y los equipos de comunicación digital se empezaban a hacer cada vez más robustos. Pero digamos que ahí había que saber la gestión de las redes sociales, entender las plataformas en su arquitectura y en sus audiencias. Y bueno, en la era digital había que tener competencias multiplataforma, había que saber diferenciar públicos de Facebook con los de Instagram, con los de X. Lo que se repetía a cada rato es que los contenidos no debían ser iguales y que cada público tenía sus características y que las plataformas eran diferentes.
se hablaba de Instagram como las plataformas visuales. Y había que saber edición digital, hacer contenidos y editar contenidos digitales. Eso parecía que ya era el techo de la innovación y que pues ya instalados en lo digital ya no iba a haber otra aportación más allá de esto, pues no. Llegó el Big Data, llegó la era algorítmica a partir del 2010. No solo llega con la inteligencia artificial, sobre todo llega con la posibilidad de analizar huella digital, grandes volúmenes de datos, hacerlo muy rápido, datos de diferente naturaleza, y entonces vemos el Big Data actuando en empresas, en gobierno y dándonos mucha información para hacer política pública, para hacer estrategia, para hacer marketing, para tomar decisiones empresariales, y demás. Entonces era la era algorítmica. Ahí era muy importante saber trabajar con datos y además ser un curador de contenidos porque el usuario estaba encontrando mucha información a través de múltiples plataformas, no necesitaba tanto de los medios, no necesitaba tanto del profesional de la comunicación para generar la información. Entonces la tarea era decir, bueno, si ya tienes la información, yo voy a curar la información para que tengas buena información. Yo voy a darte contexto en el terreno de los medios, yo te voy a dar contexto acerca de eso que estás consumiendo, yo te voy a editorializar para que también puedas comprender temas complejos de la vida pública, ¿no? ¿Qué competencias se necesitaban en ese momento? Alfabetización algorítmica. Necesitábamos ver cómo funcionaba el algoritmo, que el Big Data no fuera un misterio, una ética también del algoritmo y trabajar con análisis predictivo para poder planificar no desde la intuición o la creatividad, sino desde los datos. Bueno, a partir de ahí, si ven en esa gráfica, en ese gráfico no había aparecido la IA necesariamente, apareció el Big Data, ¿no? Y apareció otras formas de innovación tecnológica. Pero digamos que ya a partir, pues del 2010 para acá, desde luego que ya había inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, pero el boom, el estallido de la inteligencia artificial viene con el uso de los chats generativos, sobre todo ChatGPT, que es donde caemos en la cuenta que hay una inteligencia artificial y que además no está reservada para las grandes organizaciones, sino que la podemos usar y que ese uso pues está transformando muchas de nuestras prácticas cotidianas profesionales en diferentes dimensiones, ¿no? Aquí lo que propone este gráfico es decir, bueno, antes de la IA y después de la IA, ¿cómo era el comunicador antes de la IA? Ya vimos un poco de eso, aquel que trabajaba en radio, porque además siempre hubo este estereotipo de, no sé si pasaba de, estudias comunicación, vas a trabajar en tele, o en qué periódico trabajas. Y entonces era así de, tengo que forzosamente irme a lo mediático, porque si no, esta parte de ser periodista o comunicólogo o comunicador o licenciado en comunicación y periodismo, pues como que no checa con el imaginario social y la lectura social. Pero sabemos que la comunicación tiene múltiples opciones, ¿no? Hay comunicación empresarial, corporativa, comunicación de crisis, comunicación intercultural, comunicación gubernamental, pública, comunicación social, comunicación para las organizaciones de la sociedad civil, comunicación de la ciencia. Bueno, ahorita veremos también muchos tipos. Sin embargo, estamos como medios atrapados ahí. ¿Qué sucede con la IA? Pues pasamos de ser emisores, productores, a gestores de experiencias automatizadas, a estrategas de datos, porque ya tenemos mucho más información, mucho más data para poder hacer estrategia y para poder empezar a cumplir otros roles ya liberados de la producción artesanal, manual de contenidos, pues ya podemos ir transitando hacia otra práctica profesional, ¿no? Eh, Cuando estuvo la web, ya vimos,
el community. En cambio ahora podemos hacer análisis predictivo, diseñador de recorridos comunicativos o de journals de marketing. Vean cómo todo el marketing hoy en día se basa en esa ruta de cuándo me relaciono con el producto, el awareness, cuándo empiezo a solicitar la primera información, cuándo avanzo ya en la decisión de venta. Si no hay un desmotivador ahí, pues bueno, avanzo y avanzo y avanzo. Y el marketing todo eso lo tiene absolutamente mapeado a través de datos, ¿no? Entonces la IA nos permite la automatización, sobre todo qué es lo que aporta la IA en la comunicación, lo que aporta también en otras áreas, automatización de tareas rutinarias, análisis muy, muy avanzado, análisis de un gran volumen de datos y nos propone también algunos dilemas y algunas cuestiones como el manejo ético de la IA, que da tantos problemas. Entonces, ¿qué pasa con la IA? Pues que empezamos a pasar de la comunicación de masas a la personalización. La IA nos permite hipersegmentación y nos permite también generar contenidos muy rápidos, casi personalizados. De la especialidad, vivimos en la era de la superespecialización. No la hemos abandonado, pero hoy estamos en la etapa del mediador estratega, del medio al algoritmo. Antes nos importaba mucho el medio, hablábamos de los medios, las mediaciones. Hoy es muy importante entender el algoritmo, más allá de solo entender las redes. De la información a la experiencia, antes los comunicadores éramos los que damos la información, los que proveemos, los que facilitamos la comunicación, los que persuadimos. Bueno, hoy el mundo de la comunicación y el marketing está muy basado en generar experiencias y la mayor parte de la estrategia se enfoca a eso. De la elaboración a la generación de la estrategia, de ser buenos diseñadores gráficos, buenos editores, buenos productores. Todavía lo requerimos, todavía se va a seguir haciendo ese trabajo, pero hay mucho trabajo que ya se va a hacer de manera automatizada. Entonces, bueno, ese es un poco lo que la IA aporta, a diferencia de los viejos esquemas, las anteriores etapas del comunicador. Pero este comunicador que estamos diciendo tiene que funcionar en el contexto de la IA, pues está inmerso en una cultura digital 2025 que nos propone problemas que van más allá de la práctica profesional, incluso que tienen que ver con nuestra propia definición, no solo en un rol, sino en diferentes roles, ¿no? Ya sabemos, esto lo tenemos muy mapeado, vivimos en una era de fake news. ¿Qué ha aportado la IA a las fake news? Híjole, pues entre otras cosas, es que se ha inundado todavía más de fake news la red. ¿Por qué? Se ha inundado de fake news y de contenidos de muy baja calidad. Porque así como se pueden hacer cosas maravillosas con la IA, también se pueden hacer cosas hiper chafas, muy rápido, y se pueden hacer fake news que ya se hacían de manera muy sencilla, ahora se pueden hacer todavía de manera más rápida, más fácil y con mayor grado, digamos, como de verosimilitud o de potencial de confusión, porque pues ahora cuesta más a veces diferenciar entre qué es IA y qué no lo es. Nosotros estamos en comunicación, estamos en academia, estamos como en diferentes áreas y tal vez no nos cueste trabajo, nos resulta muy obvio, pero les juro que hay personas, yo a diario recibo contenidos de alguien que me dice, ¿esto es IA o es verdad? ¿Esto es IA o esto es verdad? Desde un secretario de una dependencia de la universidad o un medio de comunicación hasta un estudiante o un primo, ¿no? Así, ¿no? No les es tan sencillo, no es tan obvio como lo es para nosotros, ¿no? La polarización sigue, ahorita vamos a ver el papel del algoritmo en la polarización. Las redes son muy responsables también de esto. No solamente hay polarización por el efecto redes, pero las redes amplifican, las redes potencian, las redes facilitan. Hay desconfianza en los medios, estos medios empresariales, institucionales, eso lo hemos visto ya desde hace un par de décadas, aunque viendo cifras y estadísticas de consumo informativo digital,
sorprende que mucha gente se informa a través del Universal en su parte, en su portal digital, a través de Reforma en su portal digital, Aristegui Noticias en su parte digital. ¿Sí me explico? La gente no ha desechado los medios institucionales, los está consumiendo vía red social sobre todo. El hágalo usted mismo. ¿Por qué pongo aquí el hágalo usted mismo? Las propuestas de la tecnología siempre nos lanza una propuesta, una promesa, siempre nos lanza estas visiones de nuestra propia vida tecnificada. Y el hágalo usted mismo, yo empecé a reparar más en ello a partir de una tesis que dirigí de doctorado de un diseñador gráfico que estaba examinando también qué estaba pasando en el mundo del diseño gráfico con las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y la comunicación. Eso de nuevas ya no es válido. Estaba examinando su propio perfil profesional como diseñador gráfico y hay muchas cosas que lo han transformado. El diseñador gráfico está sometido también a muchas presiones, está sometido a muchos cambios y la tecnología es determinante también en eso, en su propia profesión. Pero él descubrió que esta propuesta del hágalo usted mismo, Canvas, las aplicaciones para que tú hagas diseño con una facilidad impresionante. Y ahora la IA, pues también les estaba robando trabajo. ¿Quién necesita un diseñador para hacer una invitación de una fiesta de 15 años? ¿Quién necesita un diseñador para un cartel básico, para un evento de la empresa? ¿Sí me explico? Pues no. Ahí está Canvas, ahí están otras aplicaciones. Y esa ha sido una de las grandes propuestas de los desarrolladores y de las empresas desarrolladoras. Las aplicaciones no solo nos permiten hacer cosas, nos permiten hacer cosas que ya hacíamos de manera mucho más fácil y rápida, o nos permiten hacer cosas que no podíamos hacer y que ahora desde las capacidades tecnológicas las podemos hacer. Hay una digitalización de la vida cotidiana, hiperconexión, plataformización de la vida cotidiana, pero también estamos en la lluvia de las aplicaciones. Cuenten cuántas aplicaciones traen en su celular. A mí me dicen, ¿por qué no traes música guardada ahí, que tú hasta músico eres y no sé qué, y no traes música? Pues es que prefiero traer aplicaciones que 200 canciones ahí bajadas, ¿no? Entonces, bueno, el hágalo usted mismo, la complejidad de los ecosistemas mediáticos. Ahorita vamos a ver un ecosistema mediático complejo con uno de los ecosistemas más completos que ahí andan circulando en este momento. Las generaciones de hoy en día, la Z que está muy de moda, la beta, la millennial ya era una generación que ya convivió plenamente con lo digital, le tocó ya la salida de Internet en México. El primer lugar que tuvo Internet en México fue el TEC de Monterrey, luego la UNAM. Yo me acuerdo, y a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan que no había ni Google cuando salió. Los motores de búsqueda eran unas cosas así, Netscape y Altavista, pues no, o sea, casi casi uno se tenía que saber el URL completito para buscar una página web ahí. Imagínense el mundo sin Google, sin Mozilla, sin Safari, sin todos estos buscadores que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un poco más de estas características de las generaciones hiperconectadas, muy emocionales, con un bajo nivel de atención. Y luego algo muy interesante, la moralidad de Internet. Este es un concepto poco trabajado, sí muchos hablan de ello. Macario Esquetino es el que ha logrado aterrizar esto de la moralidad de Internet. Vean cómo Internet tiene sus propios códigos morales, sus propios sistemas de sanción, tiene sus propias convenciones y de ahí se desprende el fune, la cancelación, la emocionalidad performatizada,
los espejismos de opinión pública, los contenidos snack, la microatención. La cultura digital es muy compleja y suceden muchas cosas ahí y la cultura digital está definiendo en buena medida procesos cognitivos, procesos de socialización, de comunicación, dependiendo de la generación a la que pertenezcamos. No es una determinante, no por nacer en una determinada época uno ya es naturalmente dotado para lo digital, tampoco es así. Pero sí vemos que hay ciertas generaciones que se apropian de manera particular de la tecnología, reconociendo esa tecnología como un marcaje generacional, como algo que tiene que ver también con ellos, ¿no? Bueno, les dije que íbamos a ver, en comunicación hay muchos ecosistemas mediáticos, hay también estos eh, universos mediáticos. Si pensáramos en un ecosistema mediático en los 90 o en los 80, pues sería mucho más sencillo. Lo que estarían representados ahí serían las grandes cadenas internacionales. Si fuera de Latinoamérica, pues veríamos a grupos, sobre todo en televisión, como Globo, Televisión de Brasil, Caracol de Colombia, Venevisión de Venezuela, Televisa de México, Univisión en Estados Unidos, en la parte latina. Entonces sería mucho más sencillo. Pero hoy estos grandes corporativos son empresas que no solamente son dueñas de medios y que hacen solo contenidos, son sobre todo desarrolladores de tecnología y son sobre todo innovadores y están metidos en diferentes ventanas de negocio. Y entonces el ecosistema se hace tremendamente complejo. Si ven, aquí están las grandes empresas, o sea, a partir del tamaño vemos su nivel de influencia y bueno, pues hay cosas muy obvias. Apple, ahí está. No solo es un desarrollador de computadoras, sino también es una empresa que nos ha propuesto tecnología para determinadas prácticas, por ejemplo, la escucha musical cambió absolutamente cuando sacaron los iPods, cuando sacaron el nano iPod, el iPod no sé qué y los reproductores de audio, cambió absolutamente. Cuando sacaron iTunes, la música cambió, el modelo, la industria cambió mucho por una innovación tecnológica. Entonces, Apple ha sido tremendamente influyente. Ahí está Microsoft, influyente desde los años 80, no solo por el desarrollo de las computadoras, sino también de el ambiente Windows, de ventanas, la posibilidad del uso del mouse. Han sido tremendamente dominantes, los han acusado de monopolio en Estados Unidos en alguna oportunidad y ahora desarrollan muchas innovaciones. Ahorita vemos. Vean cómo abajo una empresa que es mucho más joven que esta que les digo está fuertemente posicionada. Nvidia, que es la desarrolladora de ChatGPT y que en algún momento estuvo en el liderato de toda esta IA y que sigue en la carrera por liderar. El mundo del desarrollo de IA es tremendamente competitivo. La mala noticia es que se localiza básicamente en Estados Unidos y en China, que son los que más están desarrollando. Por ahí hay algunos desarrollos en Alemania, los franceses están tratando de inventar su chat propio, pero ahí está la gran competencia. Entonces, esta empresa ha crecido muchísimo, básicamente desarrollando. Amazon es un caso particular. Uno diría, ellos están en el e-commerce. Pues sí, sí están en el e-commerce, pero a partir del e-commerce tienen mucho software, mucho hardware. Amazon es una de las empresas que renta espacio en la nube porque tiene instalaciones de servidores no solo para sí mismo, sino para clientes externos. Entonces, pues cada vez es más y más y más grande Amazon. Meta, véanlo, aquí se refleja
La falta de éxitos recientes de Meta, este mundo del metaverso que propuso Mark Zuckerberg en algún momento y que le apostó todo a eso, pues no jaló. La innovación tiene que tener escenarios, un escenario económico, un escenario social, tiene que tener aliados, tiene que tener un mercado para que sea innovación que se pueda adoptar. Y a veces hay ciertas innovaciones que por modernas que sean, nada más no pegan. Vean acá, no voy a mencionarlos a todos, son un montón. Ahí hay unos chiquitos de siempre, desde la era mediática, Sony, Samsung, ahí está Disney, los típicos. Pero vean Alphabet, que son los desarrolladores de lo que Google tiene como propuesta de IA. Hoy en día son los que han desarrollado Gemini y Gemini le está disputando muchísimo a ChatGPT. Y las pruebas recientes de Gemini, tanto de usuario como de capacidades, ellos han apostado más por no solamente chats, digamos como tecnologías individuales, sino están apostando más por ambientes, por plataformas, porque todo lo que es Google esté integrado, se interconecte, entonces es más vivir la experiencia de un ambiente digital, de un ambiente de innovación, más que solamente desarrollos puntuales. Bueno, voy a pasar aquí porque hay bastante contenido. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna cosa? Sí, todo muy bien, aunque a mí me gustaría, doctor, si puedes regresar y decirnos sobre ¿Ahí? Alphabet, porque salió en las noticias, ¿no? Apenas hoy o Sí, ayer y que perdón, que el ChatGPT tiembla frente a sí. Alphabet. Entonces, si nos puedes explicar un poco esto, yo no conocía Alphabet, la verdad. Declaro mi ignorancia, entonces sí me interesaría si puedes profundizar un poco en ese. Sí, sí, sí. Alphabet es como la empresa desarrolladora. ¿Sí me explico? Si ven, ahí hay unas marcas que están dentro de Alphabet, lo que está haciendo YouTube también, y generó una alerta roja en Nvidia. ¿Sí me explico? ¿Qué es una alerta roja para Nvidia? Tenemos que acelerar todos nuestros procesos de desarrollo de nuestras nuevas versiones de lo que estamos desarrollando, porque si no, nos va a ir ganando mercado, todo lo que es Alphabet en esta asociación con Google y sobre todo Gemini, ¿no? Ya vimos que está ahí Banana, que también fue toda una noticia. Y Gemini no tiene las ventajas de ChatGPT, en la interacción con el usuario no es tan amable, pero va a ir teniendo otras ventajas que son propias del ecosistema en donde se va a mover, ¿no? Va a enlazar las diferentes plataformas que pertenecen a Google y va a tener muchísima interacción con las demás plataformas y para el usuario puede llegar a ser un asistente muy cómodo. Ellos están pensando más que en un buscador, más que en un generador, en un copiloto, en un gestor de cosas, en esta tecnología que nos va a ayudar en el día a día. Y entonces, pues están en esta carrera impresionante por ver quién se mantiene en el liderazgo. ¿Por qué es importante que se mantengan en el liderazgo? Pues no solo porque tienen mayores usuarios, dinero y demás, sino porque tener la posición líder, pues les da muchas ventajas también, este, para de fondeo, de recursos, de aprobación de proyectos, de muchas cosas. Entonces, pues ahí está, y esto que dice la doctora Isabela, pues es lo más actual de la cultura digital, la que ayer pues estaban un poco muriendo de miedo frente a estos nuevos desarrollos, ¿no? Ok, vale, Eh, gracias. sí. Bueno, eh, ya vimos este contexto mediático, o sea, como verán, ya no estamos en esas ecologías mediáticas de Televisa y acá está TV Azteca. Esos medios siguen estando ahí, tienen sus propios ecosistemas,
Pero ahora lo importante es entender estos ecosistemas que les digo son una mezcla de empresas que están en diferentes cosas, desarrollo de tecnología, desarrollo de contenidos. Hoy en día lo importante no son los canales, las empresas, sino la elaboración de contenidos. Porque teniendo buenos contenidos, vean ustedes a Disney o vean ustedes a Sony, pues bueno, se han convertido en empresas desarrolladoras de contenidos porque pues tienen sus plataformas on demand, tienen su consumo streaming, tienen salas de cine, tienen parques temáticos, tienen muchas cosas. Lo importante es tener historias, tener contenidos que funcionen con las audiencias a las que quieren llegar. Pero ¿cuál es el contexto de la práctica profesional? Ya vimos el de los medios, ya vimos el... Pues hoy en día la tecnología es una fuente de transformación profesional, sin caer en determinismo tecnológico. En comunicación sí la tecnología ha sido muy importante, incluso para definir hasta lo creativo. Hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el cine, en el desarrollo cinematográfico, pues bueno, cuando vienen los avances de audio, el audio Dolby, el CinemaScope, pues los directores empezaron a filmar diferente y las películas empezaron a sonar diferente porque ya había tecnología para verlas en otras condiciones. Entonces, la tecnología incide en muchos aspectos de la comunicación, ¿no? Entonces, la transformación digital también ahorita es un proceso en donde muchas organizaciones ya se metieron. Parte del relato de la innovación y del camino hacia el futuro de las empresas parte por la transformación digital. Entonces, aquí tenemos un dato, 7 de cada 10 empresas invierten activamente en tecnologías de IA para personalización de la atención al cliente y la segmentación, porque estamos en eso, contenidos personalizados y hipersegmentación. El 44% de las habilidades laborales cambiarán de aquí al 2030, que ya está en la vuelta de la esquina. Entonces, sí, muchas cosas de esas que aprendimos en la facultad de comunicación, en la licenciatura, yo aprendí todavía foto con el carrete y el revelado con líquidos y la impresora y el papel. Pues eso es muy romántico, pero pues hoy en día pues queda ahí como una habilidad artesanal, pero lo que tenemos que aprender es la intervención de la imagen y la fotografía a través de la IA hoy en día, ¿no? La comunicación entre las más impactadas por el concepto superagencia que vamos a ver ahorita, porque es clave para entender todo lo que vamos a ver más adelante, que es una combinación de creatividad y capacidades humanas con las herramientas tecnológicas y el impulso de la tecnología. Es decir, es un ensamblaje de lo humano con lo tecnológico para generar esta superagencia, ¿no? El profesional reloaded con los superpoderes, si nos vamos al mundo Marvel, pues tendría como los superpoderes que le da la IA. Las tareas rutinarias, sobre todo la IA, sí se menciona mucho. Las empresas quieren despedir personas y economizar implementando IA. Sí, las habrá en las que sí, pero yo creo que sobre todo quieren que esas tareas que le roban mucho tiempo a su personal y que son muy rutinarias se hagan a través de la IA para encauzar su recurso humano hacia otras cosas, ¿no? Y el auge de la comunicación digital estratégica, ya el mundo de la creatividad, la historia de las agencias de comunicación es muy interesante. No sé si alguien haya visto Mad Men, esta serie clásica del mundo de las agencias de los 60, de los 70, de cómo eran las agencias, de cómo se trabajaban productos como Lucky Strike, cigarros o automóviles en aquellos años. Sobre todo era un mundo de identificar algunos mercados vía las variables sociales más clásicas y luego mucha creatividad. Los reyes en las agencias en ese momento eran los creativos. Hoy en día sí lo creativo es importante, pero sobre todo es atinar estratégicamente al segmento con el tipo de contenido, aquel contenido que sea significativo, relevante, contenido de valor
y que atraiga la atención de los públicos. Lo creativo viene después. Primero hay que comprender, analizar, estudiar, identificar. ¿Qué más? Hoy en día se necesitan perfiles que tengan competencias de analítica de datos, de automatización, para comunicación multicanal, eh, que trabajen también temas de transparencia y reputación, como pudiera ser la comunicación de crisis. Las crisis siempre han estado ahí en gobiernos y marcas y organizaciones, pero hoy en día con lo digital las crisis son de una velocidad. Yo en la Dirección de Comunicación Estratégica tengo protocolos para crisis mediática y crisis digital. La crisis digital nos deja un margen de reacción a veces de 30 minutos, a veces de 40 minutos. Entonces hay que analizar la crisis, identificarla, valorarla, tipificarla, generar una línea de atención a la crisis, una narrativa, una respuesta y hacerlo todo esto en 40 minutos a lo máximo. Entonces, especialistas en crisis urgen, sobre todo en el sector gubernamental. El concepto de el Customer Journey, la experiencia de usuario. Hoy hay comunicadores trabajando en agencias de experiencia de usuario, análisis de experiencia de usuario, que sirve para lanzar marcas, productos, pero también para lanzar aplicaciones, software, sistemas. Primero hay que investigar al usuario y a partir de lo que el usuario requiere, necesita y nos dice, los investigadores de experiencia de usuario vienen con los desarrolladores y es un trabajo conjunto entre informáticos, antropólogos, sociólogos, comunicadores, dependiendo de lo que se esté desarrollando, pero hoy en día la experiencia de usuario es fundamental, hasta para una página web. Nosotros estamos haciendo la página web de la UAC, pero tenemos múltiples pruebas. Una de las pruebas es de usuario, la otra prueba es de navegabilidad y la otra prueba es de seguridad o de ciberseguridad. Entonces, bueno, pues y el comunicador tiene que estar ahí, interactuando con diferentes perfiles. Pensamiento crítico, trabajo interdisciplinar. Yo trabajo con informáticos, principalmente mi trabajo es con informáticos, con periodistas, con académicos, y me encanta la cuestión interdisciplinar. Bueno, ¿qué otras habilidades hay que no solamente son de la comunicación? Esto es muy importante porque hay una tendencia a estas soft skills, a estas habilidades blandas que se están pidiendo en todas las organizaciones, eh, y tienen mucho que ver con lo que las organizaciones valoran. Si se dan cuenta, en los 60, en los 70, quien estudiaba en el Poli, en la UNAM, ya no dijeras en la Ibero, pues tenía como el futuro resuelto, ¿no? Ya no digas estudió en el extranjero, o sea, tenía como hecho todo, ya nada más tenía que ver cuándo se casaba, cuándo compraba la casa. Eso ha cambiado, la universidad como ascenso social está en otro momento, está en otra realidad. Y las empresas han empezado a valorar las microcredenciales, la especialización a partir de también las competencias que puede tener alguien en el uso de tecnologías, pero también en sus habilidades blandas, en saber hacer design thinking, saber ser resiliente, flexible, abierto al uso de nuevas tecnologías, de tecnología digital, abierto a el trabajo no solo en equipo, sino en determinadas situaciones con perfiles diferentes. Eh, Tienen que tener alfabetización informacional, tecnológica, informática, alfabetización digital crítica, en ciudadanía digital, múltiples alfabetizaciones, saber un poco de Big Data, saber trabajar datos digitales, entender un poco bases de datos y sobre todo lo que tiene que ver con la personalidad, la actitud y el liderazgo. Aquí hay un montón de competencias que si las clasificáramos, algunas dimensiones saldrían de ahí o categorías, unas tienen que ver
con las competencias tecnológicas, otras tendrían que ver con el liderazgo, otras tendrían que ver con la comunicación efectiva, la empatía y demás, ¿no? Bueno, la agencia humana aumentada por la IA, aquí me gasto una diapo porque creo que es un concepto muy importante, ya lo mencionamos hace rato, ¿no? No se trata de sustituir a las personas, sino de que se haga el ensamblaje tecnología-persona, de potenciar a la persona y de que se genere esta agencia aumentada. No solo lo que el humano puede hacer con sus capacidades o lo que la tecnología puede hacer con sus capacidades, sino lo que pueden hacer juntos. Entonces es la amplificación de las capacidades humanas a través de la IA. ¿Qué enfoque tiene? Pues el empoderamiento, la amplificación, la optimización. Eh, ¿Cómo podemos analizar desde esta categoría? Si hay también investigadores aquí, bueno, nos permite analizar individuos en cuanto a sus apropiaciones, competencias tecnológicas, las expectativas, los imaginarios de la tecnología. También nos permite analizar equipos de trabajo, ya más en un plano de management o de análisis, ya más de negocio, de eficiencia en la empresa. Nos permite analizar instituciones, medios. ¿Cuál es el rol de la IA aquí? Les digo, es un copiloto, un prescriptor, un asistente. No se trata de que haga todo por nosotros. Cuando la IA hace todo por nosotros, ahí ya empieza a haber un problema. Entonces es más bien este asistente, es este aliado que me resuelve cosas y que me permite dedicar mi enfoque, mi reflexión hacia cosas que van a ser de contenido de valor para la organización y que también van a ser más estratégicas. ¿Y cuál es el papel humano? Pues el definir objetivos, configurar agentes. Yo aquí manejo el término de agentes entendiendo tecnología y personas, un poco como en el sentido Latour, de no solo las personas son actores, sino no solo las personas son agentes, también un poco en el sentido Pierre Levy también. Entonces, ¿qué gestionamos? Personas y tecnología. Interpretamos resultados, le damos sentido a lo que la tecnología nos da y asumimos la responsabilidad. La IA no se va a responsabilizar por sí misma de aciertos, errores, fallos, atropellos, delitos que se puedan cometer. El humano tiene que asumir esto, ¿no? El supuesto normativo, aquí no nos confundamos, esta agencia aumentada pues no va a suceder siempre y no va a suceder solo porque tengamos un chat. También tiene brechas, también está sujeta a que la organización crea en la incorporación de la tecnología, tenga la capacidad económica, tiene mucho que ver con la alfabetización, la capacitación, y la transformación digital de la organización, del propio sujeto. ¿Qué riesgos hay? Pues dependencia en la tecnología, que hay una pérdida de criterios y todo se le encomienda a la tecnología. Si no hacemos un análisis profundo, pues también hay un deterioro ahí de las capacidades de los equipos de trabajo. Implicación, comunicación. Tenemos un comunicador aumentado, un coordinador de la IA, pero también de las personas, alguien que está haciendo estrategia, no solamente está haciendo diseño o edición. Habrá diseño y edición que se continúa haciendo, pero ya será sobre la decisión de la organización o del propio profesional. La parte de los algoritmos es central. Antes pensábamos mucho en los medios, entender a qué audiencias llegaban esos medios. De hecho, los gerentes de marketing o los DIRCOMs, como se decía en los 90, pues una de sus tareas principales es hacer pautas acertadas, tenían un presupuesto y hagamos el mix publicitario, hagamos una pauta inteligente, entonces entendamos a dónde llega esta televisión en el horario prime time, cuánto me cuesta, qué rendimiento me da ese costo, pero tengo entonces que comprar radio para otras audiencias, también voy a comprar revistas. Hoy los gerentes de marketing no piensan así.
están más preocupados en su presupuesto, cómo lo van a ir implementando estratégicamente en pautas en redes sociales a partir de el testeo que van haciendo de contenidos, que quieren ver si funcionan primero en lo orgánico, en función de que funcionen, entonces le invierten. Si se les rezagó una narrativa con un segmento, pues entonces le van a invertir ahí más. Hoy es mucho más complejo. Bueno, entonces es muy importante entender al algoritmo porque los algoritmos son los nuevos gatekeepers. Si alguien ha escuchado este término de gatekeeper, para no monopolizar la voz, ¿alguien se le hace familiar? Creo que será mejor que lo Yo, explique. ok, Ujú, lo explico. por Me favor, salí de mi presentación por estar buscando la ventana. Denme un momentito. no te preocupes. Si quieres, puedo Sí, si seguir yo quieres comentar algo mientras la vuelvo a con, poner. ajá, también tenemos ahí un comentario, más bien en el chat. Nacho Gómez dice, recientemente se mencionaba el concepto de presencia cognitiva y pensé que se podría pensar en agencia cognitiva en el uso de la IA. Yo creo que podemos dejarlo ahí como para pregunta al final, si Al te parece. final, sí, Ajá. Y sí, para lo claro. de gatekeeper, no todos que están conectados son comunicólogos, Ok, entonces yo me eh, estoy yendo sí, ya con estamos esa. viendo tu escritorio. Sí, Eh, estamos viendo mi escritorio, espérenme. ajá. Entonces aquí Eh, alguien me dice que no conocían esta teoría. Ahí se ve Entonces ya. ya se está viendo. Entonces, Sergio, si puedes dar una breve explicación de esta teoría Muy de los breve, 90, ¿no? es un concepto clásico en comunicación. El gatekeeper, si se dan cuenta, la traducción nos lleva a decir, ay, pues es como el portero, ¿no? Como el cancerbero, como el que cuida la puerta. Sí, yo en términos de clases para mis alumnos de licenciatura les digo, imagínense que es como el cadenero del antro, es como el que decide quién pasa y quién no pasa, y quién viene bien vestido y quién no, y quién le va a dar buena imagen al lugar y quién no. Estos gatekeepers eran los filtros de la información o los que decidían qué información pasaba y no pasaba en los medios. Jefes de redacción, jefes de información, llegaban a la mesa de redacción muchas noticias de diferentes reporteros y el gatekeeper iba haciendo esto sí sale, esto no sale y además iba jerarquizando. Esto sale en primera plana, esto sale acá, esto sale así menor, esto va a llevar esto va a llevar lo otro. Esos eran personas en ese tiempo y eran los grandes gatekeepers que podían incluso orientar el tipo de información que podían tener los medios. Hoy en día el gran gatekeeper es el algoritmo. El algoritmo decide qué se viraliza, qué se visibiliza, qué nos pone en primer plano, qué nos recomienda, qué nos suelta por ahí, en qué horarios, asociado a qué tipo de contenidos o prácticas. Entonces es el gran gatekeeper. ¿Qué tenemos que hacer ahora los comunicadores y la gente que va a estudiar comunicación? Pues meterse muy a fondo con el algoritmo para saber horarios, cuántos clics se dan, cuál es la huella digital, los tiempos de preferencia. A mí, por ejemplo, que también gestiono alguna comunicación digital con mi equipo, pues hay mucha gente que dice, públicalo ya, ahorita, por favor, pero sácalo ahorita. No, mira, si lo sacamos en la noche, lo va a ver más gente. No, 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 yo lo quiero ya. O te dicen, mañana, primera, a las 6 de la mañana. No, 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 espérate, es que si lo sacas a las 9, es que es cuando la gente empieza a hacer el feed y que te puede ver más gente. No, no, no. Son criterios de sentido común de los viejos medios que pues seguimos pensando como en términos que se los queremos aplicar a la comunicación digital. Es muy importante estar al pendiente de los trending topics, de de los hashtags, de las cosas que se viralizan.
Bueno, ¿qué demandan clientes y consumidores hoy en día en el mundo de la comunicación? Pues no solo creatividad, sino relevancia. Lo que me vas a dar, que no sea basura, que sea relevante, que sea un contenido de valor, eh, que sea breve, que sea preciso, que sea consistente con lo que la marca comunica o lo que el consumidor consume. Entonces, bueno. Uso de la IA en agencias de comunicación. Aquí trato de aterrizar más toda esta información en lo que sería un proceso en una agencia de comunicación y en un día normal de trabajo en comunicación. ¿Qué se hace hoy en día en una agencia de comunicación? Procesamiento primero de análisis de datos complejos que provienen de las redes sociales, que provienen de la escucha social, estar monitoreando a la marca, donde se menciona por todos lados, datos de ventas digitalizados que también vamos a datos de la competencia para saber por dónde andamos. Se crean muchos informes, las agencias tienen clientes, entonces una tarea cotidiana es darles informes métricas a sus clientes y otras para propio consumo. Generación automatizada de contenido, análisis de voz frente a la competencia. Cuando digo análisis de voz es cómo está resonando nuestra narrativa frente a lo que la competencia da. Esto en el mundo de la comunicación política es fascinante, ¿no? Porque es una guerra de narrativas. Monitoreo de sentimientos en redes sociales. Estamos muy familiarizados con el análisis de sentimiento, las nubes de palabras. Con eso se puede hacer mucho. El análisis de sentimiento nos dice también si un contenido ha tenido éxito. Y como la comunicación es emocional, preferentemente hoy en día administramos la emoción. ¿Qué emoción? ¿En qué intensidad? ¿Cómo quiero que se emocionen para que después hagan qué cosa, ¿no? La IA en día a día en una agencia, producción de contenidos, se producen muchos contenidos automáticos, a lo mejor queremos hacer memes, pero no tenemos a alguien que los haga, entonces, bueno, que se generan unos memes. Ahorita traemos otras producciones, unos eslogans que necesitamos de rápido, pídeselos a la IA, se hacen muchas cosas cotidianamente así. Segmentación, personalización, monitoreo, de medios convencionales, de redes sociales. Y luego cuando viene la crisis, pues uno la puede anticipar a partir de lo que va viendo en redes, ¿no? A partir de alarmas, alertas, que también las grandes plataformas de gestión de redes que tienen las empresas, les van dando alertas, ¿no? Que están programadas a partir también del entrenamiento que hacen estas empresas de aquella tecnología que rentan principalmente. En medios de comunicación, el beneficio de la IA es desde el reportero. El reportero antes se tenía que meter a un montón de archivos, ir a un montón de lugares, después se metía a internet, los motores de búsqueda. Hoy la inteligencia artificial le provee mucha información para elaborar su nota, para dar contexto, para entender qué es noticiable, qué no es noticiable. Automatización de noticias rutinarias. Yo en España trabajé en Notimex y había que hacer un montón de notas para los clientes. Se subía de una plataforma a ver quién las recuperaba de ahí, de todos los que estaban suscritos pagando el servicio a Notimex. Y había cosas ahí que eran así de a partir de la prensa que veíamos local. No, hoy se automatizan muchas notas, ¿no? Personalización de contenidos, qué cosas pueden funcionar para un fin de semana, qué cosas pueden funcionar para determinada sección, con determinados lectores o audiencias. Traducción, resúmenes, producción multimedia, gestión de flujos de trabajo, asignaciones para cubrir cosas, incluso hasta la publicidad que puede tener un medio. La IA nos ayuda a gestionar todo eso. Casos productivos en una redacción. Seguimos aterrizando. The Washington Post, los grandes diarios estadounidenses de New York Times, Miami Herald, The Washington Post, Boston Globe. El Washington Post es legendario. Ellos desarrollaron un sistema llamado Heliograph, un sistema de IA que produce notas breves, automatizadas, sobre elecciones. En época electoral se
tiene que generar un montón de información y en un sistema como el estadounidense, tremendamente complejo en lo electoral, pues los medios enfrentan retos muy considerables. Deportes que manejan mucha estadística, sobre todo el estilo americano, béisbol, fútbol americano, básquetbol, que son eminentemente estadísticos. Bueno, pues ellos generaron este sistema. Durante los eventos se generaban versiones particulares para los estados, para que conocieran sus resultados electorales, para dar contexto, y eso liberaba a los reporteros para ir al campo, para buscar entrevistas, para estar en contacto con la gente, para ir a los lugares y no tener que estar ahí haciendo trabajo en la oficina de redacción. Reuters, esta gran agencia de información, legendaria también, tenía su sistema o tiene su sistema Synthesia para video automatizado. Reuters ha experimentado un sistema para generar resúmenes de fútbol y sobre todo son de estos plataformas que ya trabajan con avatars que dan noticias. Ya no son personas, ya no es el lector de noticias, ya es un avatar que se hace cargo de mucha información automatizada. Obviamente no de toda la propuesta editorial de la agencia o de los medios, pero sí de determinada información que es dada a través de un avatar. En comunicación organizacional dijimos todo parece medios cuando uno dice que es periodista o es comunicador. No, está la comunicación de las organizaciones. Esto la IA lo ha revolucionado también muchísimo. Intranets, o sea, internets internos, plataformas colaborativas para proyectos o trabajos, asistentes para generar minutas, resúmenes, procesar información, sistemas que analizan el engagement o el estado del ánimo de los trabajadores, el clima laboral, a partir de lo que responden, encuestas, entrevistas, generan también estos análisis de estado de ánimo, newsletters, boletines y cosas muy automatizadas, ¿no? Pensemos que hay organizaciones, desde las muy pequeñitas lo requieren, pero también lo requieren más las organizaciones muy grandes. La universidad en donde estoy no es de las más grandes de México, es una universidad mediana, pero entre estudiantes, profesores y administrativos deben ser como unas 40,000 personas. Hay que generar mucha comunicación interna y hay que hacerlo, pues, todos los días y de manera automatizada, sí, de preferencia. Bueno, aquí vamos a otro caso. Comunicación organizacional. Vean a Microsoft cómo ha entrado en las organizaciones con todas sus herramientas. Así como Google tiene Gemini, Microsoft tiene Copilot. eh, y puede automatizar muchas tareas, enviar correos, hacer minutas, reportes a partir de plantillas que ayudamos a diseñar junto con la IA. Presentaciones también. Hoy el mundo de las presentaciones generadas por IA resuelven muchos problemas, sobre todo cuando necesitamos cosas visualmente potentes y rápidas. Aquí en la Dirección de Comunicación Estratégica ya se acercó un vendedor de Microsoft a decirnos que Copilot es lo máximo y que pueden darnos un paquete para comunicación interna. También lo hizo Google, ya recibimos al representante de Google y bueno, así se está moviendo. Comunicación política, a mí me apasiona la comunicación política y aquí también es una revolución. Análisis de datos, todo tipo de datos, votantes, historia de voto, intención de voto, características de los votantes, temas que les importan a los votantes. Se hace una segmentación desde diferentes criterios y metodologías. Se atiende comunicación de crisis. Aquí, sobre todo en campaña, hay que generar contenidos muy rápidos. Si hay un ataque, hay que generar un contenido aclarativo de defensa muy rápido si se decide reaccionar. Para esto ayuda la IA. Hay los famosos videos sin cámara, por ejemplo. Antes, contestar un ataque a través de un video, pues dile al proveedor de audiovisual y que ahorita se vayan y a la oficina del candidato.
No, hoy se pueden hacer cosas muy rápidas porque se requiere una producción mínima. Creación de contenidos, análisis de opinión pública, también esto ha servido mucho. Simulación de discursos, imagínense la cantidad de discursos que hay que hacer en comunicación gubernamental para un funcionario que todos los días tiene eventos, así como cuatro personas que hacen discursos porque no nos damos abasto. No, muchos los hacen parcialmente en IA y luego los retrabajan. Imagen en video, optimización de pauta, nos ayuda a comprar pauta, entendiendo bien los datos y los segmentos. Nos da mucha información para estrategia, protocolos de seguridad, estrategias de defensa. ¿Cómo es un trabajo cotidiano en comunicación política? Análisis político. En el análisis político hay que analizar coyunturas, actores, fenómenos socioculturales, cultura política, muchas cosas, ¿no? Nos ayuda a hacer narrativa, estrategia electoral, la parte creativa y la gestión de crisis, obviamente. Voy a ir un poquito más rápido porque ya me estoy agotando el tiempo. En comunicación política, también ya dijimos discursos, anuncios digitales, se trabaja mucho con data, la comunicación de la política pública requiere mucho data que viene del Big Data muchas veces, entonces ayuda mucho lo digital y la IA. Se prueban muchos contenidos antes de sacarlos, una práctica profesionales, pues no los saco a ver qué sale, sino pruebo contenidos, y ayuda a testear. Vean aquí el caso que pongo, pues es el caso de las elecciones en Estados Unidos, que se hizo todo esto que les comento con la asistencia de la IA. Cada periodo electoral de los diferentes presidentes pues han cambiado de tecnología. Kennedy usó la televisión, Roosevelt el radio, este, eh, ya Obama usó las redes sociales, Trump usó X, ahora están usando la IA, Cambridge Analytica, dato digital, ahora están usando mucho la IA. Y están tristemente utilizando la IA para generar fake news que comparten los propios políticos. Esta fake news de Kamala Harris vestida ahí como de comunista, de socialista, la compartió el propio Musk cuando era más amigo de Trump. Ahora ya se pelearon, pero cuando eran amiguis, eran las cosas que... Y esta otra de Taylor Swift, con el aparente apoyo a Trump, la compartió el propio Trump. Bueno, ¿qué estoy proponiendo frente a este nuevo escenario? Pues tres perfiles, tres principios estratégicos. Cuando digo principios estratégicos, ¿qué podemos hacer en estos escenarios, con estos contextos, con estas implementaciones de la IA? Bueno, principio estratégico número uno, enfocarse a lo que la IA no puede hacer. Así estaremos garantizando nuestro trabajo en la organización y optimizando nuestro tiempo. Hacer esas tareas que tienen que ver con lo humano, comunicación empática, significativa, la parte ética de lo que comunicamos, la responsabilidad acerca de lo que comunicamos, la creatividad de la IA es muy diferente a la creatividad de un creativo profesional. Curamos contenido que nos va a servir para muchas cosas, para comunicar, para hacer estrategia, para muchas cosas. Entonces no nos peleemos con la IA, no nos alarmemos, más bien enfoquémonos en aquello que la IA no hace y dejemos que la IA nos ayude en aquello que nos roba ese tiempo vital que podríamos estar dedicando a otras cosas, ¿no? Mejorar cotidianamente con la IA, plantearse las preguntas correctas, aprender de la IA. Si uno interactúa mucho con la IA, le entrena, la IA empieza a conocer
nuestro perfil profesional, los proyectos en los que estamos, el tipo de información que requerimos en los formatos que la requerimos, vamos a ir aprendiendo poco a poco también de ella. No solo va a coartar o va a inhibir esas capacidades cognitivas, creativas, nos puede enseñar mucho la IA, ¿no? Pasar de la manufactura a la mentefactura, innovar constantemente, conocer tendencias e incorporarlas. Este es un trabajo muy de la gente de comunicación, qué está funcionando, qué es lo que viene. La gente ya no le importan estos contenidos, ahora quiere estos contenidos. La gente ya, estos influencers ya no los quiere ver otras cosas. Y reconocer aquellas competencias clave que necesitamos, ¿no? Aquí las agrupé, hay muchas competencias, ahorita las veremos, pero las agrupé en aquello que yo considero que son las categorías en las que podemos identificar estas competencias. Las que tienen que ver con lo digital y con lo técnico, las herramientas de la IA, no solo los chats, sino también otras IAs que nos permiten hacer otras cosas y aprender a manejarlas y a interactuar con ellas, ¿no? Las competencias cognitivas críticas, pensamiento estratégico, ético e interpretación algorítmica. Y ético es desde la IA hasta las redes sociales. Una noticia también de cultura digital muy reciente. Australia prohibió las redes sociales en menores de edad por la evidencia que hay de daños de diferentes tipos a los jóvenes, ¿no? Las competencias creativas y narrativas, vivimos en el mundo del storytelling, todo nos lo cuentan, las narrativas, los héroes, los villanos, el storytelling. Las competencias socioemocionales adaptativas, ya vimos que hoy en día demandan de los perfiles profesionales en general liderazgo, empatía, aprendizaje continuo, apertura, interacción con la tecnología y con perfiles diferentes en los equipos de trabajo y en los proyectos. Entonces, a partir de estas categorías, pues bueno, ¿cuál podría ser el perfil de un comunicador actual? En sentido ideal, porque aquí lo estoy haciendo de manera muy ideal, pues aquel que estuviera alfabetizado en IA, que tuviera un pensamiento crítico, que le ayudara a tomar decisiones, que fuera éticamente muy sólido y que defendiera esas posturas éticas. El diseño de experiencias comunicativas, hoy los consumidores no quieren solamente anuncios, información, quieren ser parte de la experiencia, que les vendamos una experiencia, y ahí está el marketing, la comunicación política, incluso hasta la educación, liderazgo y adaptación, gestión de equipos, gestión de proyectos, estrategias de innovación, estar en los procesos de automatización, de transformación digital, que tarde o temprano tendríamos como comunicadores o los que sean comunicadores o los que sean sociólogos, tendrían que también participar de esto. Visión estratégica, objetivos alineados con la organización, que vayan más allá de lo inmediato, el dominio de fundamentos. Nadie va a ser informático, no vamos a tener las grandes habilidades, pero al menos saber cómo funciona el dato digital y para qué lo podemos utilizar. Comunicación asertiva, gestión de equipos, innovación, flexibilidad, comunicación de crisis y gestión de crisis. Desde gobiernos hasta organizaciones pueden caer a partir de una mala gestión de crisis. Y múltiples formas de comunicación, de la ciencia financiera, digital, de crisis intercultural, medioambiental, para las organizaciones de la sociedad civil, responsabilidad social, de base. Entonces el perfil reconfigurado a partir de la IA tendría que construir o generar un gestor de comunicación que gestione el sentido, la relevancia de los contenidos y de las narrativas, la tecnología que vamos a estar usando para el análisis, el diagnóstico, la métrica y para la producción de contenidos. Gestor de experiencias, gestor de mensaje, gestor de narrativas, gestor de éticas y valores, muy importante, gestor de equipos, personas y proyectos,
y de la innovación y la transformación digital. Conclusiones, ya llego a las conclusiones. Bueno, la IA no es una simple innovación, implica un nuevo paradigma que reconfigura el campo profesional de la comunicación y por consecuencia lo que tenemos que aprender todos, no solamente los que estudian ahorita en comunicación, sino también los que participamos de alguna manera de la actividad de comunicar. La adopción de la tecnología, pero con un sentido crítico, reflexivo, administrado, una relación productiva que amplifique, que genere esta agencia amplificada de la que hablábamos hace rato. Y pues no nos queda más de seguirnos alfabetizando, capacitando permanentemente en diferentes tecnologías. Ya me volví a salir, pero ya habíamos terminado. No, no, ¿Alguna? sí se ve la presentación. Ah, mira, qué bueno. Es que Sí se aquí ve. me apareció como que ya no No, estaba yo aquí en el. estamos viendo las conclusiones. Muy bien. Pues hasta aquí mi intervención. Si tienen dudas, comentarios, yo sé que no todos son de comunicación o solo algunos son de comunicación, algunas caras conocidas también. Pero bueno, tiene mucho que ver con el mundo digital, de las redes sociales y de la potencial que la IA tiene. Adelante, Isabela. Sí, no, pues muchísimas gracias. O sea, yo me llevo varios apuntes. Em, en primer lugar, pues es una opinión que los dos compartimos, que no hay tanta amenaza, ¿no? O sea, lo vimos en alguna conferencia, si te recuerdas, donde había Sí, visión muy, muy negativa de la IA, casi, casi apocalíptica, ¿no? sí, Y por esto sí me gusta mucho en tu presentación, o sea, lo que apunté yo acá es, primero es esto, no se trata de que haga todo por nosotros, ¿no? Porque sí hay una malentendido, ¿no? Y me gusta sobre todo esto del nuevo perfil. No sé si puedes recorrer la presentación, porque luego sí, hay mucho malentendido, ¿no? Y hay la idea de que, viene la IA y nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? sí, También esto pasó con cada nuevo medio, ¿no? Viene la televisión y viene la radio y vienen las redes digitales y vienen los migrantes y nos quedamos sin trabajo. La idea es esto, o sea, entender la IA y seguir preparando. Pero voy a dar ahora la palabra, perdón, a Alex Galdames, por favor. Adelante. Alexis. Alexis, perdón, Sí. Alexis Galdames. Hola, buenas Adelante. tardes. Sí, justamente hace días tomamos clases un poco sobre inteligencia artificial y creo que hay una generación que estábamos, justo lo que comentaban, reacios a este mundo que desconocíamos completamente, ¿no? Tomamos la clase y nos pareció maravillosa porque entendimos como usos prácticos, ¿no? Creo que de eso se trata, como de aprender a saber utilizar y saber dar indicaciones a la IA, porque a fin de cuentas eh, depende de las indicaciones o de lo que nosotros querramos es lo que nos va a ir arrojando, ¿no? Yo también tenía mis conflictos morales en el sentido de la escritura, de los artículos, hasta qué punto era válido o no, ¿no? Utilizarla. Ahora, después de esa clase, digamos que ya tengo mi corrector de estilo, ¿no? Y mi editor, la IA, que no me modifica absolutamente nada de la voz narrativa, sino que acomoda y actúa. Aquí mi pregunta es justo, hace rato hablaba bueno, del famoso ChatGPT y de Gemini. Este, como una diferencia más práctica de ambos aplicativos o hacia dónde van también, como para que también uno supiese qué nos espera en el futuro
con la IA? Ok, una diferencia más tangible. Hay quien le gusta mucho ChatGPT por el nivel de interacción que se tiene, por cómo ese chat interactúa con nosotros. Pareciera que es un chat más intuitivo, más asertivo, más. Gemini es para funcionar en su propio ecosistema y para búsquedas, digamos, más sencillas. Yo al menos así lo utilizo. Para investigación yo utilizo Perplexity porque es el que me da las fuentes. Si se fijan, ChatGPT te dice, hay esta información. Bueno, y las fuentes, pues ahora sí que tal y tal. En cambio, Perplexity te genera ya la información con las fuentes. De hecho, trae una función para que te vayas directamente a las Ah, fuentes a verla. doctor, ¿podría escribirnos en el chat cómo se deletra, cómo se escribe Sí, ese, porfa? ese es para investigación, a mí me parece, ahí lo pongo en el chat. Entonces, creo que también Isabela lo hace así. A mí lo que me funciona mucho es tener chats para diferentes cosas. Copilot, si quiero trabajar en lo cotidiano, si quiero trabajar, que me recupere emails, que me recupere documentos, archivos que venían dentro de una email, ahí está. Esos son copilotos, están pensados para la asistencia. En cambio, ChatGPT está pensado para la generación incluso de contenidos. El problema es que ya hay algunos chats que incluso los contenidos puede ser que superen a ChatGPT. A mí me parece que Gemini va a superar incluso en la parte de contenidos visuales a ChatGPT. ¿Me explico? Entonces probablemente tengamos a Gemini para otro tipo de tareas y encomendándole cosas de creación de contenidos. Por ejemplo, Gemini es muy útil si estás usando las herramientas de Google. ¿Sí me explico? Todo el ecosistema de herramientas de Google, ahí inmediatamente te va a salir Gemini y te va a decir, ¿quieres que te dé más información de esto que estás trabajando en Notebook LM, por ejemplo? ¿O quieres que te haga esto que estás trabajando desde el motor de búsqueda de Google? Entonces, están pensados para eso, pero se están dando cuenta que hay áreas de oportunidad como la visualidad, como la generación de determinados contenidos en donde tienen que superarse para competirle a ChatGPT. Y aquí es muy importante las pruebas. ChatGPT va en su quinta versión. Es muy importante cómo lo aceptan los usuarios y cómo lo aceptan los expertos. Y ahí vamos viendo el futuro hacia dónde va. ¿Cuál es el futuro de la IA? Para mí va a quedar absolutamente incorporada a todo, incluso a la vida cotidiana. Si me propongo hacer una paella, seguramente la IA dentro de unos años, pues no solo me va a decir la ruta, sino que me va a generar toda una serie de información y la IA me va a poner en contacto con aquellos lugares donde venden los ingredientes y la IA, eh, ¿sí me explico? Entonces, para mí va a quedar absolutamente incorporada en la vida cotidiana. Aquí lo importante es ver qué tanto va a penetrar en las organizaciones, porque las organizaciones tienen otras limitantes y sufren otras brechas presupuestales, económicas, cultura organizacional, orientación hacia la innovación. Si son nacionales, tienen otras lógicas, si son internacionales, tienen otras lógicas. ¿Sí me explico? Entonces, para mí lo interesante es eso. Y en la guerra hay que seguir esta guerra de las IAs, porque un gran reto es que las versiones pagadas más potentes sufran el destino o sigan el curso de otras plataformas digitales, que empiecen a ser accesibles a bajo costo para los usuarios. Muchas de estas plataformas de las que les hablé, que hacen monitoreo de la marca, que te dan métricas, pues lo hacen todo, o sea, son una maravilla, programas contenidos, los dejas ahí, pues sí, pero cuestan $500 al mes.
Entonces están reservadas para las grandes marcas, ni siquiera para las pymes. Para mí la IA se tiene que democratizar porque no es democrática. El chat GPT está a disposición de todos, pero la verdadera democratización es la alfabetización y los costos de las herramientas más elaboradas. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde creo que habría que trabajar. Y, por ejemplo, en instituciones universitarias como las que yo trabajo, pues el reto, ahorita estamos en la UAC desarrollando chabots para que den información a los estudiantes de nuevo ingreso y no tener que formarlos en una oficina o tener personas en un call center o en oficinas atendiendo llamadas. Entonces, estamos en el desarrollo de IA nosotros, em, vía algoritmo, no contratando simplemente la IA, sino vía algoritmo alimentando la IA. Entonces, también el reto de los países y de las organizaciones es desarrollar IA, no solo hablar de ChatGPT, sino herramientas de IA propias. Y creo que en el futuro, pues las empresas ya lo están haciendo, cada vez más empresas van a desarrollar su propia IA y también organizaciones como este instituto, como la universidad, en el futuro desarrollarán sus propias IAs o modelos. Ok, tenemos otra pregunta, la estoy leyendo del chat Ujú. de Ana Cadena. Primero, ¿puede recomendar algo de literatura para comenzar a adentrarnos en el tema de la IA y los algoritmos? En el tema de la IA y los algoritmos, pero en un sentido ético, en un sentido de alfabetización o en un sentido como de comprender algoritmos. Todos, todos, doctor. Yo creo que Sí, por dónde se empieza, o sea, tal vez la alfabetización y el tema ético creo que es muy importante. sí, yo en cuanto al tema ético, lo que suelo consultar son las regulaciones, los avances en cuanto a regulación, que son estos grandes manuales que sacan las organizaciones globales o transnacionales, tipo UNESCO, tipo estas organizaciones, eh, lo que saca la comunidad europea. Por ejemplo, la comunidad europea está avanzando mucho en regulación de todo lo que es digital. Siempre está al frente de lo que hacen en otras partes del mundo. Porque el enfoque es protección al usuario. Lo que hace la comunidad europea es proteger al usuario. Lo que hace el sistema estadounidense es proteger la innovación, los desarrolladores, el startup. Si me explico, el enfoque de ellos es empresarial, aunque el usuario lo utilicen y demás. ¿Me explico? Entonces, dependiendo del campo en donde uno esté, pero yo suelo recurrir mucho a estos manuales que generan las universidades, que genera la ONU, la UNESCO, la Comunidad Europea, la UNAM. La UNAM tiene un pronunciamiento respecto a IA muy interesante, ¿eh? Sobre todo para entender lineamientos éticos. La Autónoma de Nuevo León tiene uno muy, muy avanzado, la de Veracruz. Si estamos hablando de estos documentos rectores de la IA, por ejemplo, en un contexto académico. Entonces, son buenas herramientas. Otras herramientas vienen del marketing digital, y ahí es más sencillo porque más que consultar papers y esto, hay que consultar, yo estoy adscrito a muchas revistas de marketing digital porque ahí vemos la innovación, el desarrollo, lo que las desarrolladoras están proponiendo, cuáles son las innovaciones. Entonces, esa también es una buena fuente de información respecto a todo esto, ¿no? Bueno, y la segunda pregunta de Ana Cadena es, que creo que lo tocamos hace un mes, doctor. ¿La academia ya contempla estas nuevas habilidades en sus planes o se trata más bien eh, parte de la actualización o la formación permanente de los profesionistas?
Ay, es una muy buena pregunta, pero nos lleva directamente a la depresión total. ¿Qué es lo que estoy viendo en planes de estudio yo de comunicación? Que no necesariamente estamos en este enfoque, salvo algunas universidades. Las universidades en Estados Unidos ya lo están. No les quiero decir los chinos. Los chinos le están enseñando IA a los estudiantes de primaria. ¿Sí me explico? A los Y niños los, de 5 años. A los 5 años exactamente. empieza. A los 5 años ya ellos están siendo alfabetizados en IA. Y además les enseñan a programar, porque ellos ven como una competencia básica el saber programación. No solo ser un usuario de las tecnologías digitales, sino entender el algoritmo en un sentido más profundo y programar. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que veo en las universidades en México? Salvo casos muy contados, no hay un enfoque, por lo menos en las carreras de comunicación, de enseñarles la lógica del algoritmo, la capacidad de influencia que tiene el algoritmo sobre un montón de temas, no está. Pensamiento estratégico apoyado con IA, no está. Habilidades blandas, salvo que sean algunas universidades más con enfoque hacia negocios o management, en comunicación no está. ¿Sí me explico? Seguimos en el enfoque de hagamos televisión y esto. Y no. Hoy me mandaron las métricas de las redes de mi universidad. Facebook de la UAC de mi universidad tiene 2.400.000 visualizaciones en noviembre. A mí no me interesa salir en medios locales. Mi sola Facebook es más potente de que cualquier medio local o varios juntos. ¿Sí me explico? ¿Qué está sucediendo? Creo que las escuelas de comunicación están enseñando lo básico, la gestión de redes, el hacer una estrategia, haz tu plan de comunicación con el modelo del embudo. Sí, pero la IA demanda de nosotros mucho más comprensión de cosas. Es un reto formidable, pero también es una herramienta formidable. A mí en lo personal me ha cambiado la vida con la IA. Y hago muchas cosas gracias a que tengo mis asistentes digitales ahí. Entonces, bueno, no sé si respondí. Creo que andamos bien atrasados en formación de gente de comunicación respecto a estos temas, lo digital. Sí, además, hay mucho miedo, ¿no? O sea, Sí, o sea, desde la experiencia de mi universidad, muchos estudiantes me dijeron que tienen prohibido utilizar la IA, ¿no? Y entonces así como, no puedes prohibir eso. Entonces, consecuencias, yo a mis estudiantes sí les enseño un uso ético de la IA, les ayuda, por ejemplo, en el seminario de titulación, utilizan IA y citan elaborado con apoyo de Gemini o ChatGPT, etcétera, pero los que no y tienen prohibido la usan, pero la usan como de manera genérica. Y uno que o una que es usuaria de ChatGPT, justo la semana pasada me pillé a dos pillos que hicieron una presentación con ChatGPT. O sea, a los 3 minutos le estaba así, digo, ¿cuál inteligencia artificial utilizaron? O sea, perdón. Pero si no saben cómo darle un prompt eficaz a la IA, te va a dar una respuesta genérica que se ve desde luego que es genérica, ¿no? Pero bueno, esto ya es tema de otro taller, ¿no? Toda la parte de los prompts y cómo utilizarlo. Y en lo que estaba diciendo aquel doctor, sí hay de inteligencia artificial a inteligencia artificial. Yo también tengo configurado a Bing, por ejemplo. Bing es para tareas cotidianas. Compárame, dime cuáles son las rutas para llegar o hay manifestaciones. Es mi asistente particular diario. Yo sí utilizo mucho el Scholar de ChatGPT para investigación, pero también Perplexity, también Scite. O sea, es una práctica que ya aprendimos los investigadores de cruzar fuentes, no solo irte con una solo IA, porque como vimos en el mapa que nos presentó el doctor, cada IA viene de una desarrolladora
particular. Entonces, cada una va a tener otros sesgos, ¿no? Hace 2 semanas yo me peleé con mi ChatGPT porque, porque me empezó como a decir, tú, yo que hice por ti tanto y tanto, y dije, creo que te estás descarrilando. Ya. Pero hay muchos, de hecho acá Nacho Gómez nos comparte varios, Research Rabbit, Elicit, Claude. Claude creo que es el europeo, ¿verdad? Sergio creo que es el Sí, francés, el es el Claude. francés. Ujú, Ajá. Que es de una empresa que se llama Anthropometry, una ujú. desarrolladora. Entonces, a mí, pero lo que me dejó a mí reflexionar esta clase es que sobre el tema, qué implicaciones o consecuencias puede tener esta competencia feroz entre desarrolladoras. ¿No? Porque sí, o sea, cuando salió esta noticia de Alphabet, yo así como ni enterada que es Alphabet, ¿no? Pero luego Google, por ejemplo, Google, que se estaba también aquí la mencionaba un participante, el Notebook LM. Google, por ejemplo, se está alineando con centros, por ejemplo, el Centro Knight para el periodismo ofreció un curso gratis de periodismo con IA, pero gratis no era porque tenías que utilizar todas los instrumentos de Google. Notebook LM y sabemos que gratis no es porque cuando los estamos utilizando gratis, los estamos entrenando. ¿No? Que es otro concepto importante, o sea, la IA se está entrenando como si fuera un deportista y todo lo que es gratis, pues no es gratis porque nosotros los estamos entrenando. Pero no sé si podemos reflexionar sobre este tema, o sea, las consecuencias de esta competencia entre las desarrolladoras. Y lo propongo tanto para el doctor como para nuestros participantes. Andrés creo que quiere decir algo. Adelante, adelante, es que no vi la manita. Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí, Sí, claro, muy bien. Gracias, gracias, buenas tardes. Dos preguntas rapidísimas. La primera es una técnica. Doctor Sergio, muchas gracias por la explicación. ¿Tendría alguna recomendación sobre alguna plataforma de inteligencia artificial para el manejo de datos o el procesamiento, las automatizaciones de esos datos? Esa sería la técnica. Y ajá. y la pregunta que es como más de contexto hablaba de estos gatekeepers. Yo desconocía el término, pero entiendo muy bien a lo que se refiere. Y entonces me pongo en un escenario en donde si, por ejemplo, una persona quiere entrar a trabajar a una institución, ya tiene estas otras alternativas que nos hablabas de los principios estratégicos, la parte de habilidades blandas y la parte de comunicación como formación profesional, pero ¿cómo puedes hacer notorio ante estas personas que están ya en las instituciones que tú traes ese bagaje? Es decir, tanto para esas personas que buscan un empleo como quien propone una nueva agencia y busca clientes, también estamos hablando de que los portafolios tienen que ser novedosos. Serían esas dos preguntas. Y nada más una precisión para Isabela. La plataforma es Beans o Bind, ¿cómo la mencionabas? Perdóname. Es Bing es Copilot, es la de Microsoft. Ah, Copilot. Ah, Ajá. pero se puede descargar como aplicación, hablando de aplicaciones, se puede descargar como aplicación en el celular y yo la uso así como hasta búscame recetas de cocina. Bien, O sea, es gracias. mi asistente personal. Vale, gracias. Ok, bueno, hablando un poco de la primera pregunta, pues depende de qué tipo de datos, ¿sí me explico? Ahorita, por ejemplo, para investigación o datos a nivel periodístico o datos estadísticos, pues hay una combinación de diferentes herramientas siempre, ¿no? Una ventaja de la IA es que nos plantea otro escenario. Hace 5, 6, 7 años, em, por ejemplo, trabajar datos digitales, bajar, extraer datos digitales, hacer minería de datos y luego sistematizar y todo esto, bueno, pues
requería de que tuvieras algunos softwares, si querías un análisis, por ejemplo, de estructura de red, pues había que tener Gephi, y si querías poder extraer datos de Twitter en ese momento, pues había que ver qué la misma empresa había liberado como APIs para poder nosotros bajar los datos y luego meterlos en determinado tipo de plataformas. Pero digamos que requeríamos, sí, por lo menos de la asistencia de alguien en informática. ¿Sí me explico? Mucho trabajo que se ha hecho y como lo hacen también en agencias de comunicación, pues yo sé qué tipo de datos quiero, para qué tipo de pregunta, y le digo al informático para ver si dentro de las herramientas que hay, pues hay una que nos pueda trabajar esos datos. Si no, él tiene que hacer el algoritmo y lo tiene que diseñar programando. Pero digamos que para nosotros en ambiente académico, aquí, si son datos estadísticos digitales, pues ya sabemos que tenemos Python, tenemos R, pero requiere código, aunque sea sencillo. ¿Sí me explico? Aquí lo interesante es que nos podemos ayudar, por ejemplo, de ChatGPT para preguntarle cómo trabajar determinado tipo de datos. Y si nos dice que lo podemos hacer en Python, pedirle el código también a ChatGPT. Entonces podemos ir interactuando con herramientas que antes eran más complicadas porque requerían un mínimo de conocimiento informático, ahora asistiéndonos con ChatGPT. ¿Sí me explico? Ahora, si el tipo de datos, por ejemplo, una bibliometría o datos que son de estadística más o menos básica, con el propio ChatGPT lo vamos a poder hacer. Nada más que hay que hacer el modelo y hay que entrenarlo. Y hay que estar trabajando con él, viendo que se va a equivocar mucho hasta que le vamos, siempre hay una lógica para entrenar al chat qué debe de omitir, qué no debe de hacer, qué tiene que privilegiar, qué cosas hacer en ciertas situaciones, cómo queremos que nos entreguen la información. Depende mucho de cómo podamos incluso entrenar al propio ChatGPT. Para mí, el futuro y la gran promesa para los que no somos informáticos de trabajar con datos es la IA. Porque eso de que vamos a meternos a cursos de esto y luego a cursos de esto otro y luego estadística descriptiva con Python y no sé qué, pues sí me meto al curso, pero pues lo que logré hacer en el curso fue súper básico, ¿no? Y no, la IA va a resolver eso. Para mí, ese es la gran aporte que la IA tiene a nosotros que trabajamos con datos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué herramientas hay? Dependiendo de el tipo de datos. Si son datos de X, hay herramientas para trabajar con hashtags, hay herramientas para descargar determinados contenidos, hay unas gratuitas, hay unas que uno puede rentar un mes y hacer la descarga de los datos y trabajarlos. Si queremos análisis de sentimiento, hay herramientas gratuitas y pagadas, más elaboradas. Sentiment, por ejemplo, que son estas plataformas muy sencillas a las que podemos apelar. Entonces, pues sí, depende un poco del tipo de datos, pero la IA ahorita va a ser un aliado para que incluso esas plataformas que demandaban de nosotros un poquito de conocimiento informático, pues le podemos pedir el código a ChatGPT y luego meter ya el código. Y entonces lograr más cosas de las que estábamos logrando anteriormente. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Bueno, no contestó el doctor a la mía, las consecuencias de la competencia entre desarrolladoras. Una competencia feroz. ¿Qué pensamos acá? Yo creo que siempre la competencia feroz en tecnología es buena, porque va a derivar en beneficio para el usuario. Entonces, en la carrera de los chats, yo creo que vamos a tener chats cada vez más sorprendentes y más eficientes, que van a ir haciendo más y más y más cosas. Aquí,
lo interesante también es cuáles son más amigables, quién va a ganar la carrera de la interacción natural con el chat, como si estuviéramos interactuando con alguien, o en los términos humanos. Y te digo, a mí yo también espero ver un beneficio en el costo. Ya vimos que los chinos ponen a disposición cosas gratuitas, pero no nos sirven para lo que queremos hacer. Ese es el problema. Entonces, lo que yo espero es que hagan más cosas, que sean más amigables en la actuación, que sean más eficientes en cuanto al entrenamiento y el impacto en el costo. ¿Sí me explico? Sigamos el ejemplo de los teléfonos celulares en México. Hasta el 2003, 2004, pues la gente compraba sus teléfonos, había poca gente que tenía. Cuando entran otros actores y se libera la competencia en telefonía y en oferta de teléfono móvil, ahí se incrementa muchísimo el uso de teléfonos celulares. Y pasamos de algunas personas a todas. Ahora, quien no tiene celular, pues bueno, ya es una parte numerosa, pero digamos que sustancialmente ya es una minoría frente a la gran mayoría que tiene redes sociales o que puede tener un móvil. ¿Cómo se impulsó eso? A partir de los programas de marketing que tenían las telefónicas. Llévate tu celular y lo vas pagando en un plan. Y agarra el plan chiquito de poco tiempo y de pocos datos y demás, pero aquí un año y ya tienes tu teléfono ahora. Entonces yo esperaría que haya una ventaja también en lo económico y que pasemos de las, como lo decía hace rato, de las herramientas gratuitas básicas a las herramientas más accesibles. Por ejemplo, nuestros estudiantes no están pudiendo pagar la versión Pro de ChatGPT. No la pueden pagar, al menos en mi universidad. No, pero Alguien- tuvieron un Black Friday de Gemini y los míos le entraron todos a un ah, año gratuito de Gemini. sí, esas son las oportunidades. Ujú. Oye, Pato, ¿viste que hubo el Un Black Friday. Pero esa es competencia, Isabela. Eso es resultado de la competencia. Claro, exacto, por eso Lo que dije, o quiere sea, de hacer hecho, Gemini es conseguir usuarios, no conseguir así es. dinero. Lo No, que quiere usuarios y entrenamiento. también. Ajá. Pero lo que quiere es que su asistente habite en las computadoras de estos jóvenes. Y no lo va a hacer si no lanza estas grandes promociones. Entonces tiene que ganar mercado. No solamente quien desarrolla el chat más potente a nivel tecnológico, sino también la carrera es por participación de mercado, un aspecto típico en la competencia comercial. ¿Cuánta participación de mercado logro? Ya sé que hay un líder, va a ser el líder durante mucho tiempo, pero ¿qué participación de mercado voy logrando? Aquí quien se está quedando atrás es Microsoft, quien tiene una propuesta verdaderamente aburrida. Y Meta, yo creo. Pues ya vimos a Meta. O sea, Meta, que era el mega líder en el 2005, no era Meta, pero era Facebook, Ujú. se perdió porque no supo llevar la innovación a donde la tenía que llevar. Apostó por Así otros es. lados. Tuvo que haber apostado en IA y apostó en metaverso y en Oculus y en este tipo de cosas, experiencia virtual, este tipo de cosas, ¿no? Y ahora pues ya no tienen ahí sus IAs, ¿no? Cada herramienta de Meta la tiene, pero son muy básicas. Y están ahí en el ambiente de ellos. Entonces, en el ecosistema de sus plataformas, ¿no? Ok, ¿tenemos alguna más? Algunos ya se despidieron. ¿Alguna pregunta o colaboración? Ya tenemos algunos agradecimientos aquí. Nacho, Eh, muchas gracias que estuvo. Ajá, sí, También se y despidió Gabriel, muchas ajá, gracias. sí, Gabriel ya no está, Ana Cadena también. Entonces, si no hay más preguntas, Perdón. sí, Andrés, Sí, perdón, esperé si no había alguna otra pregunta, porque quedó pendiente nada más un comentario, doctor, sobre la cuestión esta de los nuevos portafolios. ah,
de que había que tener otro tipo de portafolios. Yo estoy de acuerdísimo contigo. Eh, si pensamos en los portafolios de un comunicador que quiere trabajar en medios, pues bueno, será lo que ha hecho a nivel de producción de contenidos, los lugares donde ha trabajado y demás. Ahora yo creo que los currículums de los nuevos comunicadores tendrán que estar muy centrados en lo que lograron estratégicamente. ¿Sí me explico? Y en lo que saben de manejo de tecnología y en lo que saben de comunicación digital. Para mí es donde tiene que estar el acento. Ya no van a ser esos portafolios que venían en un gran libro, sino que van a ser una plataforma que podamos desarrollar, un dashboard o una buena plataforma o un pequeño micrositio que tengamos donde estén esas cosas que hemos logrado y que sea un portafolio que demuestre métricas, resultado, gestión estratégica. No es nada más ganar likes, seguidores y eso, porque estamos viendo mucha trampa también ahí. Se compran seguidores, se compran likes, demás, ¿no? No, es cómo llego efectivamente a las audiencias y cómo hago crecer a las comunidades y cómo hago comunidad. No nada más hay que darles información, sino, por ejemplo, en comunicación política es muy importante comunidades para que después no solo sepan mi mensaje, sino que me defiendan, que cuando necesite activarlas se activen, que cuando necesita movilizarlas se movilicen y sobre todo que sean embajadores, que me defiendan ahí donde me tengan que defender, en una sobremesa, en una plática de banqueta, y si es un consumidor, fidelizarlo, activarlo, hacerlo que participe. Entonces, esas son los portafolios. ¿Qué me puedes demostrar de lo que has hecho en Transmedia, en estrategias omnicanal? ¿Cuáles han sido tus resultados en campañas digitales? Muéstrame contenidos. ¿Tienes contenidos disruptivos? ¿Tienes contenidos innovadores? ¿Cómo trabajas con estos mercados? Si eres un especialista en comunicación de crisis, tienes un modelo, cómo lo trabajas, cómo demuestras que gestionaste esas crisis. ¿Sí me explico? Entonces, pues para mí es fascinante, ¿no? Porque pues estamos en otro escenario muy diferente. Yo que vengo de esos viejos modelos de lo analógico. Gracias. No, a ti, Andrés, muchas gracias. Pues muchas gracias a todas y todos em, que estuvieron aquí. También Andrés Toledo nos da las gracias. Aprovecho para hacer un anuncio parroquial. Las masterclass continúan y el próximo martes a las 6 tenemos un tema que va a ser puente con el tema de hoy. Es sobre periodismo político, hablando de comunicación política, el periodismo político hoy entre la polarización y el TikTok. Y la clase la va a impartir el doctor Arnoldo Delgadillo Grajeda, que es profesor investigador y también es periodista. Entonces, los invito a que estén atentos a las redes del Instituto Ortega y Gasset. Ahí van a encontrar nuevamente el cartel. Y también, pues, reiterar que estos masterclass son parte de la formación continua y de actualización, tanto para los estudiantes del instituto como para el público en general. Entonces, son gratis, pueden compartir las invitaciones con quien sea de su interés y espero verlos conectados el próximo martes a las 6 para dar continuidad a este tema, ¿no? Periodismo político entre la polarización y el TikTok. Muchísimas gracias. Les van a llegar las constancias por la participación por parte del instituto en estos días. Y bueno, muchas gracias al doctor Sergio por esta excelente masterclass. De las más taquilleras, fueron 2 horas. Y gracias a todos los que se conectaron y me gustaría verlos en otras de las masterclasses del Instituto Ortega y Gasset.
Que tengan una muy bonita noche y espero vernos pronto.